Y jueces, la cual tiene como tema principal la enseñanza e implementación de la metodología del diseño. El moderador de esta mesa de diálogo va a ser el arquitecto Luis Rodrigo Guzmán Viniera, quien es nuestro director de vinculación y extensión aquí en Los Cabos, y nos acompañan los siguientes panelistas. Maestro Alex Ruiz, de Tecnológico de Tijuana. Arquitecto Betel Martínez, de Tecnológico de Estudios Superiores de Tecolotlán. Arquitecto del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Arquitecto Cristóbal García Imay, además presidente del jurado 2016, que nos acompaña del Instituto Tecnológico de Campeche, que es la próxima sede para este 2017 del UNICEF. Arquitecto José Luis Chávez, secretario del jurado de este año, y nos acompaña del Instituto Tecnológico Superior de Grullo y la sede 2018 de este Intertec. Arquitecto Andrés Avid y Ramón Camporocho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Constitución. Arquitecto Uriel Martínez Holguín del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Y el arquitecto Jesús Flores Díaz Santana del Instituto Tecnológico de La Paz. El arquitecto Luis Rodrigo Guzmán, quien será el moderador esta tarde, y mucha suerte para todos. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. También quiero destacar que dentro de la mesa se planteó que algunos de los estudiantes de aquí del Tecnológico participaran con algunas preguntas, entonces pues aquí está en la primera fila. Bueno, el reto de enseñar arquitectura no es sencillo, y la metodología del diseño y las características con las cuales se enseñan no son sencillas. Invariablemente encontramos que la parte académica contra la parte de aplicación y la parte práctica, y más con el reto actual que tenemos sobre la enseñanza basada en competencias, implica que de repente se tienda en la enseñanza de la arquitectura hacia un enfoque más académico y a veces un enfoque más práctico. Yo creo que la parte más importante es mantener el equilibrio entre los dos. Eso me gustaría que fuera el corolario de un debate como el que pretendemos tener. Sin embargo, quizá no sea lo correcto. Quizá tengamos la oportunidad de ver que la orientación hacia la práctica o hacia el área académica es mucho más enriquecedora para todos. Entonces, me gustaría empezar con una participación, una pregunta específica con respecto específico a la orientación que dan en su tecnológico a la metodología para el diseño, para usarlo como detonante y de ahí empezar a desgranar lo que estamos haciendo en el resto de los tecnológicos. Entonces, no sé cuál de los tecnológicos quisiera participar primero. La pregunta específica sería, ¿cuál es la característica de los docentes y el perfil que se busca para un docente para que sea el mejor maestro de diseño? Bueno, pues obviamente que en el Tecnológico del Grullo lo que perseguimos es de que los docentes que estamos ahí tengamos una amplia experiencia en el quehacer arquitectónico, que seamos arquitectos con experiencia tanto en el diseño como en la construcción, ¿sí? Que tengamos experiencia práctica, teórica, que seamos capaces de diseñar, pero también de construir lo que diseñamos.
porque al final de cuentas vamos a encargarnos de transmitir todos esos conocimientos a los nuevos poseedores del quehacer del arquitecto. Y bueno, pues si vamos a transmitir esas experiencias, no solamente nos podemos dedicar a las cosas prácticas, también tenemos que tener esas habilidades del conocimiento teórico. Y en cuanto a la metodología del diseño, pues hay quien dice que no tiene caso ni razón de ser una metodología, porque al final de cuentas allá en el campo laboral, cada uno de nosotros como arquitectos, pues establecemos nuestra propia metodología. Mas yo recomiendo una cosa: la arquitectura es arte, pero también es ciencia. Sale del corazón y de la mente. Es una emoción, es un don o un talento que tenemos para la creatividad, ¿sí? Pero esta creatividad no es sacada de la manga, no es espontánea. No, perdón, no quiero hacer alusiones, pero no viene del cielo y llega y punto. Debe de estar soportada perfectamente a través de un método científico que nos permita ir evaluando cada una de las etapas que se va dando en este proceso de diseño para hacer la corrección cuando no está bien cierto paso dentro de esta metodología, con el fin de que el producto final esté avalado en cada una de sus etapas, evaluado, y logremos obtener un producto idóneo, correcto, el que debe de ser para esa necesidad que se ha planteado. Sin metodología del diseño, pues ¿qué sería? Pues tal vez como una escultura, ¿no? En una ocasión un artista se acercaron los que estaban viendo esa obra de arte y le dijeron: maestro, queremos que nos diga qué pretendía transmitirnos en esa obra de arte, de qué se trata, qué expresa usted, qué emoción quiere que nosotros sintamos al ver esa obra de arte. Y pues el artista muy sabiamente dijo: no, ¿sabes qué? Yo me dedico a expresar mi arte, ¿sí? El arte que yo tengo, lo expreso ahí, y tú como observador vas a tener la emoción que tú quieras y vas a hacer la interpretación de esa obra de arte que tú quieras. Y en la arquitectura no puede hacer eso. La arquitectura no puede ser tan suelta como una obra de arte. Bien, gracias. Muchas gracias. Creo que en la parte de la participación menciono específicamente la metodología y seguir el paso 1, 2, 3, 4, 5, que implica los que trabajamos en la arquitectura, los que ya hemos hecho obra, ¿no? Digo, porque la mayoría de los que estamos en los sistemas tecnológicos no nacimos siendo docentes, nacimos siendo arquitectos. Entonces, estamos acostumbrados a obviar varios pasos en la práctica. Es muy real. Y de repente, el llegar al aula, te acuerdas que estás haciendo, y no es que lo dejes de hacer, pero lo haces a lo mejor tan rápido que ya no lo haces conscientemente. ¿Cuál ha sido el reto que se han enfrentado específicamente para transmitir esta metodología cuando están aplicándola en el aula? Buenas tardes. Bueno, me voy a sentar. Bueno, al hablar de metodología, lo primero que se me viene a la mente, y comparto este tema con todos ustedes, porque es una inquietud que traemos desde hace varios años en nuestras aulas, y es una postura que en lo personal empecé a proyectar o a sondear con compañeros, colegas, haciendo intercambios de opinión, tanto en nuestro instituto como en otras universidades con compañeros docentes también. Y es la postura de que yo veo la metodología como una receta de cocina. Para muchos arquitectos, docentes también, que han dado metodología,
Dice, no, no puedes hacerlo como un recetario. Es imposible, no puedes darle una receta a alguien y que te haga. Yo mantengo mi postura y la expongo y la explico. Marco el antecedente de que a mí me apasionan prácticamente dos cosas. La arquitectura y la cocina. Entonces, al complementar estas dos pasiones que tengo en mi vida, obtengo como resultado de que son muy similares. Entonces, al ponerme yo a trabajar con los muchachos, o al hacer yo mis diseños en mi despacho, obtengo que la metodología del diseño puede ser como un recetario de cocina. Obviamente, si yo le paso ese recetario a cualquiera de mis compañeros, la comida va a saber completamente distinta, aunque sigan al pie de la letra esa metodología, ese recetario. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros le va a poner el sazón adecuado o el sazón característico de cada uno de nosotros. Lo va a hacer con diferente pasión, con diferentes conocimientos, ¿sí? Aunque sigamos al pie de la letra del recetario, el resultado nunca va a ser el mismo, ¿sí? Inclusive en determinado lugar donde lo hagamos, si yo me pongo a hacer tamales en La Paz y tamales en Guadalajara, el tamal va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay diferente agua, como hay diferentes características en el contexto, o en lo social o en lo cultural. Entonces, para mí es muy práctico verlo de esta forma y transmitirlo a los alumnos partiendo de ahí, ¿no? Como un recetario de cocina, para que lo puedan asimilar. Entonces, ha sido muy, muy, muy práctico el llevarlo a través de esta analogía que se complementa, ¿no? Es cierto lo que dice el arquitecto, sí, es un recetario. En su momento ese cocinero tomó la receta y empezó a hacer ese platillo, pues tal como le marcaba la receta, ¿verdad? Media cucharadita de orégano, medio dientito de ajo, ¿sí? Pero llega el momento que el chef, con toda su experiencia, sabe combinar de otra manera o perfecciona esa receta, inclusive llega a hacerlo de manera intuitiva, como cuando vamos manejando un carro. Pues a mí me dicen, tengo 25 años de manejar un carro, me dicen, ¿en qué velocidad vas? Y pues, espérate, déjame ver a ver en qué velocidad vas, porque ya lo hago de manera intuitiva, ¿verdad? No estoy pensando si voy en primera o en segunda. Eso es ya cuando uno tiene práctica, cuando uno ha logrado esa sensibilidad de captar todos esos pasos metodológicos, ¿sí? O sea, sí, la metodología, pero también en su momento, pues la oportunidad de que tú hagas tu propia metodología. Muchas gracias. Me gustaría contrarrestar ahorita, ya tenemos un panorama general, a lo mejor, creo que entonces somos muchos para participar, que alguno de los estudiantes comentara específicamente con su experiencia con los docentes. ¿Quién de ustedes, chicos? Bueno, buenas tardes, señores. Mi nombre es Milton Castrejón y soy estudiante aquí de arquitectura. A lo largo de las materias que he tomado y los diseños que he ido cursando, siempre llegamos a la parte puntual de la metodología. Y sí, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen ustedes. Son pasos de un estudio científico para llegar a algo, pero realmente cada maestro le pone lo que le gusta, lo que le interesa a cada proyecto, porque cada persona es diferente a otra. Entonces, pues, algunas cosas que le gustan a usted no me gustan a mí, ni a él, pero realmente cada uno le va metiendo pues lo que le gusta. Y es cierto, algunas personas obvian unas cosas, ya no las ponen. ¿Por qué? Porque se le han ganado con experiencia, y eso es muy difícil transmitirlo, porque somos jóvenes, no tenemos la experiencia que deberíamos de tener. Entonces, en mi punto de vista, la metodología de diseño es muy importante, porque se tiene que regular algo como la arquitectura, que es un arte. Porque si nos dejamos llevar por las pasiones y las demás cosas, no vamos a llegar a nada. Siempre debe estar regulada por alguna cosa, y la metodología es parte importante de ella, y ya que cada persona le quita lo que quiere, o lo que le gusta, porque no se vea muy feo. Bueno, decía el arquitecto español Federico Soriano, la arquitectura todavía no ha encontrado unas herramientas o maneras de trabajar que le permitan ser más flexible y menos académica. Así las cosas, el rol tiene que replantearse un poco en estos nuevos retos.
creo que ya ahorita estamos, se empezó a mencionar ya una comparativa entre el arte y la aplicación práctica. ¿Cómo se evalúa un proyecto arquitectónico? ¿Cuáles son los parámetros que debemos manejar para la evaluación del proyecto arquitectónico, basados en una metodología o basados en el resultado? ¿No? Bueno, a mí me gustaría agregar otro componente, ¿no?, a la discusión. No sin antes platicarles un poquito, rápido, brevemente, ¿no?, porque somos muchos, un poquito de la experiencia en Tijuana, de donde yo provengo, y de la zona conurbada con Tijuana, que es Tecate, Rosarito, Ensenada, su casa. Allí en el Tecnológico de Tijuana me pasa algo muy curioso a mí. Yo doy clases desde 2014, realmente soy joven. Cuando yo salí de la carrera de arquitectura, entré a trabajar en el sector privado, en el Consejo Coordinador Empresarial, algo que no tenía nada que ver con construcción o con arquitectura. Durante toda la carrera trabajé en diseños y logré diseñar y proyectar y supervisar varias casas para amigos y demás. Pero realmente me apasioné por ver temas más integrales, ¿no? Ahorita tengo la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento de allá, soy director de Implan allá, y el hecho de que tenga la visión de la política, la visión de la economía por el sector privado y la visión académica me ha vuelto muy inquieto y siempre he querido transmitir esta inquietud a todos de que las tres partes siempre estén muy pegadas, ¿no? Entonces, ya contando lo que comentan aquí, ¿no?, ¿cómo evaluar un proyecto arquitectónico? Se habla de la metodología. La metodología de diseño es, efectivamente, podría ser una serie de pasos a seguir, pero no en lo estricto es una ciencia exacta. Aquí hay un doctorado, sabe muy bien, y muchos de ustedes a lo mejor se lo han pensado, pero realmente la ciencia actual no es determinista, es estadística. Se trata de llegar a una solución en base a un mercado meta, en base a una serie de simulaciones y una serie de soluciones, ¿no? Entonces, la metodología del diseño tiene que tener bien claro, desde mi punto de vista, a qué está dirigiéndose a resolver. Por ejemplo, un proyecto de parque lineal tiene 4 variables. Y todos los proyectos tienen que tener estas 4 variables cuando son proyectos más grandes. No estoy hablando solo de proyectos de construcción, de predios privados, de propiedades residenciales o centros comerciales. Estoy hablando de macroproyectos o de proyectos más integrales. Tiene que haber una especie de checklist en 4 puntos, desde mi punto de vista. Por un lado, tiene que ser técnicamente viable. Tiene que ser un proyecto técnicamente viable. Entonces, tiene que tener atendida la parte técnica, instalaciones, estructuras, diseño de interiores, diseño de paisaje, diseño de jardín, psicología del color. Todo eso es lo técnico y tiene que estar bien. Pero no acaba ahí. Tiene que ser financieramente viable. Tiene que ser sustentable económicamente. Tiene que tener una noción de la inversión. No puede ser nada más castillo en el aire. Si es castillo en el aire, tiene que estar justificado económicamente. Punto número 3, tiene que ser políticamente viable. Si la gente no le gusta el proyecto, si la gente rechaza el proyecto no camina. Entonces tiene que haber un acercamiento con la ciudadanía. Entonces, si quisiéramos evaluar un proyecto desde el punto de vista político, hay que hacerlo democrático. Hay que invitar a la gente a participar en los proyectos. Hay que abrir el diseño a las demás personas. Hay que preguntar a la gente de Los Cabos, ¿qué estilo arquitectónico quieres? ¿Te gusta el California Style? ¿Quieres estar casado con California? ¿O te interesa innovar? ¿Te interesa la parte contemporánea? ¿Te interesa el bioclimatismo? O sea, esa parte también es importante, ¿no? Y también ver la parte jurídica. La parte jurídica es muy importante. Hay que tener bien claro sobre qué estamos proyectando. Estamos proyectando sobre un periodo privado, es público, hay un arroyo, hay un derecho de vía de arroyo, entra CNA, entra con agua, entra CNE. O sea, sobre qué estoy proyectando, ¿no? Y en base a qué. Y lo que estoy diseñando como biblioteca o como centro cultural, lo que sea, en base a qué recurso o en base a qué justificación estoy decidiendo hacerlo, ¿no? Entonces, si visto de una manera muy rápida, la metodología de diseño nos dará respuestas para cada uno de estos puntos diferentes de ataque, ¿no? El proyecto es como una pieza que tiene que estar cubierto por varios escenarios, ¿no? Entonces, por eso es importante los proyectos interdisciplinarios, ¿no? Yo considero que no es solamente una manera de evaluar, hay muchas maneras de evaluar, pero entre más puntos se estén considerando, más podemos fortalecer el proyecto, ¿no? Por lo que dejaría ahí. Muchas gracias. Bueno, me gustaría retomar un ratito para contestarle la inquietud
al compañero Castrejón, ¿sí? Porque es una inquietud que traen todos los alumnos. Al profe no le gusta. Lo que le presento no le gusta, a este profe sí, a este profe no, es diferente. Entonces, es inquietud. Yo la tuve como alumno, y no hace mucho, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Ya que sales a la vida profesional, los clientes son totalmente diferentes. Va a haber clientes que les va a gustar unas cosas que presentes, otras que no les presentes. Velo de esta manera, y aunque es complicado en la etapa de estudiante, ¿sí? Es una preparación para la vida futura, ¿sí? El hecho que te prepares de decir, algunas cosas le van a gustar a tu maestro, otras no. ¿Por qué? Porque así es. Y así es en la vida profesional, así es en la vida real, ¿sí? A lo mejor ahorita suena muy, muy trillado, pero es la realidad. Ahora, retomando el punto de la metodología, o en este caso metodología del diseño, metodología son los pasos. Diseño, para que algo sea diseño tiene que tener 3 cosas. Tiene que ser creativo, tiene que ser funcional, ¿sí? Y tiene que ser estético. Si no cumplen las 3 al mismo tiempo, no se considera diseño. Entonces, estos pasos te van a dar la herramienta adecuada para que tú puedas hacer diseño. Si tú manejas bien la metodología de diseño, utilizas bien esas herramientas, esos pasos, uno a otro, y cumples con hacer diseño, te va a dar las herramientas necesarias para justificar cualquier proyecto, con cualquier cliente, con cualquier maestro, siempre y cuando sigas esa metodología para tu diseño. Entonces, la herramienta tú la tienes contra el maestro, ¿sí? O sea, aunque no le gusta, pues justifícalo, ¿sí? Es la mejor forma de poderlo debatir y de crecer como alumno, para ser un mejor alumno. Para que participaran los demás. Sí, ya no veo nada. Me gustaría, ahorita ya con estas características, específicamente hacer una pregunta a los maestros que no han participado. ¿Qué sucede cuando les presenta a un estudiante un proyecto que no es económicamente viable? Que cumple con toda la metodología, pero resulta que es exageradamente caro de realizar, porque trae estructuras demasiado ambiciosas, porque trae estructuras muy diferentes, que no son comerciales, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento? Hola, buenas tardes a todos. Soy de Constitución, arquitecto Irán. En mi experiencia como docente, tengo dando clases de 2012 a la fecha, en el tecnológico. También uno como docente va creciendo. Entonces, cuando se llega a presentar una situación así, lo que hago para el siguiente taller de diseño es que marco muy bien las especificaciones del proyecto. Tenemos que acotar bien qué es lo que les estoy pidiendo a los muchachos. Y si yo no lo considero como docente, no puedo ponerme en una postura intransigente, decir, ¿sabes qué? Que está saliendo un parámetro, eso es totalmente, no es viable lo que estás presentando. Me pongo completamente en los zapatos de los alumnos. No hace mucho estuve donde están ustedes, y es cierto lo que comentas, a un arquitecto le puede gustar lo que haces, a otro no. Aprendes en taller de diseño 1, llegas al 2 y te topas que lo que tú considerabas que estaba bien hecho, al maestro no le agrada y te lo hace corregir. Se supone que estudiamos lo mismo en arquitectura, pero cada persona tiene un distinto punto de vista. Simplemente vamos a hacer una comparación, me gusta ser medio práctico. Vamos con el doctor. El doctor vas con uno y uno tiene una opinión y otro tiene otra, y se supone que es la misma rama, medicina, lo mismo con nosotros, con los arquitectos. Retomando lo que dices de la metodología, yo les comento, sobre todo a los de diseño 1, la importancia de la metodología, porque los proyectos no son proyectos aislados, son proyectos que tienen condicionantes para poderse diseñar. Por ejemplo, condicionantes legales, económicas, sociales. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tienes un cliente, yo afortunadamente ejerzo mi carrera aparte del tecnológico, tengo un pequeño despacho. Entonces, les pongo ejemplos hipotéticos. Si a ti te llega un cliente que tiene un predio en una colonia que tú, al hacer tu investigación o tu análisis del sitio, te das cuenta que es una colonia conflictiva, con altos índices de seguridad. Además, en tu contexto urbano tienes talleres mecánicos, tienes un bar de mala muerte, etcétera. Tienes que analizar ese contexto, no estás proyectando de manera aislada. Entonces, la metodología, en cierto punto,
te marca que tienes que analizar esos aspectos. Entonces, si tú empiezas a proyectar sin seguir una metodología, probablemente el resultado no sea el mejor, ¿sí? Porque no consideraste todos los aspectos que conlleva ese proyecto. Entonces, a la hora de evaluar, yo digo, ¿te acuerdas que en la metodología, en lo que es el marco social, tuvimos que haber tocado esa parte? Y tú, en lugar de haber contemplado una fachada cerrada o algo más seguro para tu cliente, me dejas un espacio abierto donde le muestras los Ferrari adentro al cliente, es un aspecto que no cuadra el proyecto. Es un ejemplo hipotético, hay muchos tipos de proyectos. Entonces, es la manera donde yo especifico, o es la manera de evaluar los proyectos. Necesito especificar bien qué proyecto te voy a dejar en taller de diseño y ponerte todas las condicionantes que vas a encontrar. Si no tomo en cuenta un requisito, pues no puedo ser tajante como docente y ponerlo mal. Pero sí podemos retroalimentar juntos. ¿Sabes qué? Va esta parte, ¿no? Yo les digo, como les digo a los muchachos, yo no vengo a reprobar gente, yo vengo aquí a enseñarles lo poquito, lo mucho que sepa, y vengo a compartirlos con ustedes, pero si ustedes me lo permiten. Si ustedes no vienen con... Y trabajamos en las revisiones. Si no vienen conmigo a la mesa de trabajo, trabajamos en las revisiones, difícilmente yo les voy a poder aportar algo. Tú te vas, no te presentas en las revisiones y llegas con un proyecto que sí, estéticamente o formalmente es muy agradable a la vista, pero no cumple con muchas cosas que son necesarias para el proyecto. Es un proyecto que su epidermis, por decirlo así, es muy bella, pero no es funcional, no es viable constructivamente o es muy costoso de hacer. Y te lo especifiqué dentro de los lineamientos antes de empezar el proyecto. Pues sí, te reconozco el trabajo artístico, de diseño, la parte formal del proyecto, pero ¿cómo quieres que te dé una calificación aprobatoria o una calificación alta con respecto a otro alumno que sí se ajustó a los requerimientos del docente? En el caso, cuando seas profesionista, cuando seas arquitecto, te vas a acotar a los requerimientos de tu cliente, a las condiciones económicas, al contexto donde esté. Si no es lo mismo proyectar en Constitución, La Paz, Los Cabos, que proyectar en Canadá. Hay condicionantes distintas. ¿Y qué es lo que hacían mis alumnos en ocasiones? Bajaban proyectos de internet, de la red, y los sembraban en el predio. Y al empezar a analizar con todos los puntos que nos marca la metodología, en muchísimos no coincidían. Entonces, les digo, para descargar proyectos, genera un sistema o cualquiera descarga proyectos y lo siembra. Eso no es ser arquitecto, eso no es hacer arquitectura. Muchas gracias. Me gustaría que alguno de los estudiantes que están aquí nos dijera si en algún momento en una evaluación de un proyecto consideraron que su evaluación fue injusta y por qué. No, yo nada más abonando lo que él dijo. ¿Por qué este condicionante del cliente, del terreno? Pero también tenemos algo que es autoridad. no, o sea, tenemos reglamentos de gestión. Cuando es un fraccionamiento, tiene también que agarrar las normas del fraccionamiento. Entonces, eso es trabajar en la vida real. ¿Sí? Si te ajusta lo que te pide el programa, estamos en la falacia del mundo ideal. ¿Sí? Pero en la vida real hay PDU, reglamento de gestión y reglamento de fraccionamiento también. Entonces, tienes que jugar con toda esa información y es mucho mejor bajárselas a ellos y que ellos entiendan digerirla desde ahorita y sepan que lo que se llama marco legal, ahí lo vemos en la metodología, ¿no? Y ahí vemos todos los aspectos legales antes de poder realizar una construcción. Bueno, yo nomás digo que no lo mencionaste. Es que ya fue mencionado, con el compañero y aparte hablamos de diagnóstico, análisis y síntesis, pero me llevo toda la hora, ¿no? A lo que voy, especificaciones de todo tipo, ¿sí? Especificaciones tanto lo que es el cliente. De hecho, en el Tecnológico Constitución hemos desarrollado ustedes de 5 proyectos reales, no proyectos académicos que actualmente se están construyendo. Uno es el Colegio de Ingenieros Civiles, sección Comondú. Otro es el Sindicato de Trabajadores del Tecnológico. Otro es Casa de Habitación de Maestros del mismo Tecnológico. Esos proyectos que menciono son los que a su servidor me ha tocado asesorar a los muchachos.
Son proyectos que cumplen con todas las especificaciones legales, técnicas, las del cliente. Hay que revisar todos esos aspectos, no podemos dejar nada al aire. Los proyectos son integrales, no son proyectos aislados. El clima, los vientos dominantes, el asolamiento, la humedad, la temperatura, todo juega en el proyecto, todo lo debes de tomar en cuenta antes de empezar a tirar una línea. Tienes que justificar, como dijo el arquitecto, justificar cada paso que vas haciendo en el proyecto, cada cosa puede tener justificación. Puedes hacer algo, como dicen los muchachos, algo muy fumado, así me dicen, algo muy fumado, pero justifícalo, dale una justificación y será aprobado. Sí, me faltó mencionar más puntos. No, yo lo mencioné, ¿no? Es lo jurídico, que también, el plan de desarrollo urbano es un paradigma actual de desarrollo urbano, ¿no? O sea, sí es cierto que hay que seguir las normas, sí es cierto que hay que ver la matriz de uso de suelo, sí es cierto que hay que ver el ordenamiento ecológico, sí es cierto que el reglamento, pero a ver, así van a ser siempre las cosas. ¿Ya? También esa inquietud no hay que perderla. Entonces son las dos cosas que se pero aquí... Bueno, nomás una duda. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros ahorita en diseño estamos desarrollando un proyecto de lo que es el diseño de una torre de alistamiento para aves? El cual se supone que se va a desarrollar en el área de cero, pero por ejemplo aquí encontramos cientos de reglamentos y a la vez no encontramos ninguno porque ninguno especifica esa área y todos como que se contradicen. Entonces cuando no tienes esos reglamentos, ¿qué procede? ¿Qué hay que hacer? Se cancela el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Desarrollar una torre de alistamiento para aves en el deseo. Pero como es un área protegida, entonces encontramos muchos reglamentos diferentes. Y ninguno especifica el área de diseño, solamente que se utilicen. Pues propone el reglamento. Propone el reglamento también. Sí, no puedes proponer el reglamento. Algo que he aprendido en esta profesión es que no somos todólogos, aunque creamos que lo seamos, no somos todólogos. Entonces, el trabajo del arquitecto o los proyectos arquitectónicos, urbanos, son proyectos interdisciplinares. Entonces, hay que acercarse al área correspondiente que te apoye a ti como arquitecto para poder hacer una propuesta fundamental, con una base. Y tú vas al organismo encargado gubernamental que te está limitando esa construcción o algo relevante, y tú justificas con el estudio, con el análisis, con el experto adecuado, ¿sí? Eso que haces un proyecto interdisciplinar, ¿sí? No puedes hacer tú todo solo ni sacártelo de la manga, ¿no? Bueno, nosotros fue lo que se propuso con la arquitecta. De hecho hubo como una tipo mesa de debate. Pues ella invitó a una maestra especialista, una especialista en el área de la observación de aves, y quien a su vez trajo a otro especialista. Entonces sí hubo como un diálogo, pero al final no llegamos a nada porque pues a lo mejor como llegamos a comentar nosotros, ¿no? Ellos tenían la parte de las aves, pero no sabían de arquitectura, nosotros sabíamos de arquitectura y no sabíamos nada de aves. Entonces, se volvió debate prácticamente y se fue al área de, pues técnicamente, por ejemplo, una de las cosas que no nos agradó fue que nos puso unas diapositivas de lo que sería funcional para ese lugar, y nos puso un mirador así con unas letreritos de los que son las aves y nos dijo que era lo mejor, que porque no destruía la vista y que no sé qué, pero no nos mostró arquitectura. Entonces como que no nos dio nada de dónde partir, al contrario, como que nos quitó toda la parte que nosotros ya teníamos planeado, todo nuestro trabajo, nos cambió, pero en sí no nos dijo qué se tenía que hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo del estado de Hidalgo y bueno, al igual que ustedes, yo soy pues relativamente joven, hace no mucho egresé también de la universidad, llevo 2 años en la docencia
Y bueno, algo que igual a mí me generó conflicto en el momento en que yo estaba de su lado, pues era esta parte, ¿no? El conflicto que tienen entre alumnos contra profesores, ¿no? Porque esto realmente se vuelve algo muy personal hasta cierto punto, ¿no? Yo llegué al punto de decirle a un docente, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué a Barragán sí le permitieron hacer determinada casa, ¿no? Es con esa puerta tan fea, pequeña, que no cumple con estándares o demás, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, yo quisiera a ustedes hacerles a lo mejor algún comentario que yo hago con mis alumnos, que es el hecho de que ustedes también sean autodidactas, ustedes son libres también de proponer todo lo que ese proceso de diseño implica, porque nosotros realmente estamos o somos tal vez el pilar o el motor de ustedes, o bueno, de su carrera de diseño 1, 3 o 5, el que sea, pero nosotros no vamos a saber todo lo que se necesita para llevar a cabo eso, por eso está un cliente y por eso yo creo que la metodología sería una parte fundamental en este caso, ¿no? Ahora, bueno, yo veo que ustedes ya más bien tuvieron un conflicto entre de que si lo sabes o no lo sabes, o para qué lo quieres o demás, ¿no? Yo creo que igual de repente se sale fuera de control, y yo les pido a ustedes que también pues tomen esa parte como de, pues, de conciencia. También nosotros tenemos un temario o sí, en donde se les explica toda la asignatura, y obviamente vienen los diseños, o bueno, las propuestas, posibles propuestas a desarrollar en el semestre. Muchas de ellas ni siquiera se encuentran dentro del mismo, ¿no? Y tal vez sería parte, o bueno, trabajo de nosotros también, pues ya sea o ampliarla o acotarla, ¿no? Saber hasta dónde podemos también, pues nosotros pedirles o exigirles un proyecto arquitectónico, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo creo que es interesante lo que se está hablando aquí, pero hay algo muy importante que nosotros como arquitectos no debemos de olvidar: el sentido común. Casi siempre nos involucramos en la ciencia, en metodologías, en aspectos que nos complican un poco la vida, y nos olvidamos de la solución, ¿no? En realidad. Yo te haría la pregunta de ¿qué te dice tu sentido común? ¿Cuál sería la solución para ese proyecto? Bueno, primero nomás aclaro, nosotros teníamos a un está siendo grabado. No, claro, eso no fue nada en contra de es que lo que habíamos hablado era de hacer una torre funcional, fuera estética, ¿no? Que aportara lo que es el entorno, que se adaptara, que diera una identidad a lo que es pues, Los Cabos. Entonces, parte de los lineamientos que teníamos en un principio era que fuera una estructura grande, o sea, alta, pues que aportara algo al lugar. Entonces, lo que pasó fue que, por ejemplo, nos reducieron los metros de altura, etcétera. Entonces, ya no, por ejemplo, nos dijeron que nada más podía ser con elementos materiales de la región, que eso nos redució demasiado en cuanto a un sistema constructivo, porque para hacer algo ahí en ese tipo de suelo y con el clima que tenemos aquí, entonces como que hacer algo de madera y así como que no nos daba mucho campo de trabajo, ¿no? Sí, mira, solo quisiera hacer como un comentario y una reflexión, no solamente para los estudiantes, sino para todos nosotros como profesores y maestros. Primero, si vemos la arquitectura se encarga de diseñar el hábitat humano. Cuando estamos hablando del hábitat humano, pues a mí me brinca el hecho de que estemos hablando de las palomas, o de las aves, o por ejemplo, si me hablas, quiero que vengas un chiquero para huecos, ¿verdad? Pues es que yo eso no lo hago, o sea, como arquitecto no enseño yo eso. Entonces, si vamos a enseñar un espacio para una fábrica, un proceso de lo que serían las carnes, etcétera, o si hablamos de una caballeriza, o si hablamos de un velódromo, o si hablamos de
de una plaza de toros. Están bloqueados los toros, pero es el hábitat del hombre. Supongo ahí me brinca, eso es uno. Lo otro que dicen y que ya se comentó es, dentro de las metodologías, estamos y observamos un tema que se llama sistemas análogos, no sé si ustedes lo manejan. Es decir, a ver, si ya hay torres de avistamiento de aves, bueno, ¿dónde están esas torres? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? Y esa es parte de lo que tenemos en una metodología de investigación, que finalmente también es otro tema. A veces la gente que se dedica a la investigación, su servidor, su doctor, es la persona que está comentando, el arquitecto, los investigadores puros nos tildan de que no somos investigadores, pero a cada proyecto investigamos. Per se nuestra carrera es investigación, es investigadores. Entonces, todos los proyectos tenemos que investigarlos. Es decir, tenemos que ver si habla de palomas, o sea, qué tipo de aves son, qué tipo de aves son las que llegan ahí, cómo llegan. A lo mejor ni siquiera es una torre, porque llegan a la ras del río, o de la plataforma, o de la superficie, o del manglar, o de lo que sea. Entonces, tenemos que entender y conocer perfectamente la problemática para poder nosotros proponer nuestros proyectos. Entonces, sistemas análogos, imagínate que ya hicieron otra torre y no se paran las aves, todas las aves están en el suelo. No quiere decir que una torre no funciona. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver por qué suceden las cosas y entonces dar la solución. ¿Sí? Ahora, ese espacio es para el hombre, es decir, es para que vaya la gente, para que visite, para que lo vea, para que... Entonces entramos como arquitectos y tiene justificación. Pero si no, yo lo veo así como extraño ese tema, ¿no? Yo como profesional, pero no quiere decir que no lo podamos hacer, no quiere decir que no lo podamos, inclusive alguien decía, si no hay normatividad la amamos, pero necesitamos, y jóvenes, esa es otra cosa que menciona el arquitecto, las normas las hicimos nosotros, los humanos, no los hicieron otras personas, y nosotros mismos y profesionistas y todos los demás, tenemos que formar parte de esos organismos que modifican, actualizan, modernizan las reglas, las normas, porque ahorita esas reglas no son las mismas de hace 20 años, ni de hace 40 años, ni de hace... ¿Sí? Sí, bueno, pues buenas tardes, el arquitecto Eduardo Ramírez de Iztapalapa, Estado de México, para servirles. Apoyando un poquito lo que dijo el doctor, la arquitectura pues surge en base a la habitabilidad del ser humano y surge para resolver las necesidades del hombre. Entonces, como bien dijo el doctor, pues cuando hacemos una casa para un perro, pues obviamente no es para el perro, es para el dueño del perro que nos está pidiendo eso, porque tiene esa necesidad. Entonces, partiendo de esa parte, de que la parte esencial es el ser humano, entonces yo diría que el diseño es sencillo. Lo complicado es el ser humano. Y entonces ahí es donde radica la parte esencial de la metodología. ¿Por qué? Porque el ser humano va a tener a lo largo de su vida, a lo largo de muchas épocas, a lo largo de diferentes países, diferentes regiones, miles de necesidades diferentes. Y ahí es donde la metodología trata de abarcar algunas de esas necesidades, de irlas analizando metodológicamente, de irles dando una respuesta científica. ¿Sí? No hay que perder la esencia del ejercicio de la metodología. La metodología precisamente la usamos para dar una respuesta científica. En el momento en que no usamos metodología, con todo respeto, es como si estuviéramos haciendo alquimia o magia. Porque entonces quiere decir que nuestros proyectos salen por capricho, salen por decisión, salen por imposición. ¿Sí? Entonces, precisamente hay que apegarnos como escuela científica y tecnológica que somos, tenemos que apegarnos a una metodología.
El tecnológico, a nivel nacional, nos da una metodología a seguir. Y esa metodología sabemos de antemano que no va a tomar todos los miles y miles de puntos que podemos tomar en un proyecto. Pero es una guía. Y cualquiera de los que estamos aquí presentes sabemos, ¿sí?, que la metodología es flexible. Quiere decir esto que el docente que está presente y que da materias de taller de diseño, en su experiencia tiene que decidir cuáles son las variables importantes para el proyecto. Una vez que decide cuáles son las variables importantes para el proyecto, tiene que presentárselas al alumno justo en su momento de mediación, justo en su momento de maduración del alumno. Es por eso que a un alumno no le vamos a presentar 1000 variables en un taller de proyecto 1 porque lo estamos condenando a reprobar. Tenemos que llevarlo poco a poco y que el alumno se empiece a dar cuenta de que, mira, primero hay 10 variables, en el segundo taller hay 100 variables, en el que sigue hay 300 variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque necesidades humanas hay muchas, ¿sí? Y entonces, la metodología del proyecto se tiene que convertir necesariamente o aterrizar en una toma de decisiones. Ahí es donde está la belleza del proyecto. Cuando a mí me preguntan cuál es su mejor proyecto, siempre les digo el que está por venir, el que todavía no hago. ¿Por qué? Porque cuando se nos presenta un proyecto, lo bonito, lo apasionante es pues, llevar todo el proceso y ver a qué llegamos. Si ya entramos con una idea, ya prefiguramos, ya tratamos de amoldar el resultado final del proyecto a algo, entonces ya estamos mal. Tenemos que entrar metodológicamente y poco a poco irle dando forma y el proyecto solito va a ir apuntando hacia donde tenga que apuntar. Yo lo veo con mis alumnos en cuanto al taller de diseño, si lo que presentan, obviamente con argumentos y con congruencia, lo saben defender, lo saben perfectamente justificar, ¿sí? Pues no hay ningún motivo para echar para atrás esa parte. Yo al contrario les digo, ¿sabes qué? Tu proyecto te está llevando por un camino que puede ser riesgoso, pero vamos a ver a dónde te lleva, ¿sí? De momento estás justificando adecuadamente, estás basado en la metodología, y bueno, vamos a ver, sorpréndeme, vamos a ver esos caminos. La toma de decisión es eso, y se nos presenta pues, prácticamente en cualquier momento de nuestras vidas, ¿sí? A cualquier hora. Tomamos decisiones para saber qué nos ponemos de ropa, si nos bañamos, si no nos bañamos, de qué color nos vestimos, si tomamos un colectivo, si esperamos un taxi, etcétera, etcétera. Eso se hace en la metodología de diseño y tomando decisiones y también acordando de manera consciente que esas decisiones pueden estar equivocadas, pues vamos a llegar a un producto y ese producto es lo que vale la pena al final. Pero si ¿dónde está la parte creativa? Ya les tenía un poquito de corto. ¿Dónde está la parte creativa? Pues la parte creativa también es una necesidad del ser humano y también está dentro de la metodología. ¿Dónde está la parte normativa? La parte normativa también es una necesidad. ¿Dónde está la parte política? La parte política también. Y entonces la metodología es tan flexible que abarca todas las necesidades del ser humano. Eso lo hablamos. Bueno, ya nos extendimos, aunque está muy buena la plática. Yo creo que vamos a tener que terminar, ya están esperando para la exposición que sigue. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos ustedes. Pido un Todo golpeado. No